una forma muy básica de empezar a ser consciente sobre, ok, ojalá que no, por supuesto que Dios no lo quiera, pero si soy susceptible a tener cáncer, ¿cómo puedo ir teniendo un estilo de vida también en el sentido interior para poder afrontarlo de la mejor manera? No hay prevención en el cáncer. Yo creo que hay reducción de riesgo en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer es llevar un estilo de vida saludable. Nos han hecho creer que el estilo de vida, como yo pensaba antes, tiene únicamente que ver con comer saludable y con hacer deporte. Y no, la parte profunda, que es a la que pocas pacientes llegan y que pocas pacientes quieren explorar, es la parte emocional. Te tienes que echar un clavado a tu vida. Cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer de cualquier tipo, no se presentó el tumor de un día a otro. Fue el desarrollo tumoral que tomó aproximadamente entre 5 y 7 años. Entonces yo les pregunto a todas mis pacientes, ¿qué pasó hace 7, 5 años en tu vida? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros en publimetro.com.mx y en todas nuestras redes sociales, igualmente en el suplemento Nueva Mujer. Me da muchísimo gusto presentarles a mi invitada. Ella es Brenda García, es una apasionada de la salud y ha tenido algunos retos que la han motivado a prepararse, a seguirse preparando aún más. Y hoy, pues bueno, dentro de su preparación está también ayudando a otras mujeres a superar, pues, retos de salud importantes, ¿no? Y por eso es que quiero platicar ahora contigo, querida Brenda. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pili. Muy bien. Feliz año a todos. Que sea un año lleno de abundancia y de cosas positivas para ti y para toda tu audiencia. Muy bien por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, lo platicaba al inicio, has sido reconocida en los premios del Bienfest, ¿no? Los Bien Premios por tu trabajo en el bienestar, en el wellness, ¿no? Y has tenido también, pues, retos importantes y diagnósticos importantes que te han llevado a no solamente quedarte ahí en el wellness, sino ir un poquito más allá y entonces meterte también en la parte integral, en la parte interna, emocional, mental, también obviamente de lo que comemos, ¿no? Pero cuéntame un poco este proceso, querida Brenda. Gracias, Pili. Sí, ha sido una vida con retos interesantes que he tratado a lo largo de mis procesos de ver el lado positivo, de ver cómo estos procesos pueden transformarme a mí y yo de alguna manera transformar y ayudar a transformar a otros, ¿no? Justo como bien lo comentas, yo empecé en el mundo del wellness precisamente por un diagnóstico de resistencia a la insulina y al ver que tocaba muchas puertas y trataba de que personas me ayudaran, especialistas, veía que no había cómo me ayudaran, entonces decidí hacer yo mi propio camino. Y bueno, el segundo diagnóstico fue este de cáncer de mama hace 3 años, que fue el primer diagnóstico, y fue ahí donde empezó justamente el camino que mencionas de encontrar respuestas, digamos, cuando te enfrentas a un diagnóstico de este tipo, es tan choqueante, sobre todo porque yo ya tenía un estilo de vida saludable, ¿no? Ya comía súper saludable, corría maratones, era deportista. Entonces, cuando toca la puerta un diagnóstico de este tipo como el cáncer, sobre todo cáncer de mama, que pues 1 de cada 8 mujeres vamos a ser diagnosticadas con este padecimiento. Entonces, es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Sobre todo porque es un padecimiento que en el 90% de los casos tiene que ver con el estilo de vida. Entonces yo me di cuenta que no tenía que ver con lo que comía o con el ejercicio, sino que tenía que ir más allá. Y ahí es donde decidí especializarme en bioneuroemoción para descubrir qué emociones son las que nutren este padecimiento, por decirlo de alguna manera. Y empecé a especializarme también en psicología transpersonal en un afán de primero descubrirme a mí y posteriormente, como lo estoy haciendo actualmente, pues ayudar a más mujeres a descubrir por dónde va su proceso de sanación, porque la curación, pues te pueden ayudar muchas personas a curarte, ¿no? Muchos doctores, especialistas, pero yo creo que sin duda la sanación siempre es muy individual y muy personal. Estoy de acuerdo contigo, querida, y sobre todo con este tema de enfermedades tan fuertes como el cáncer. Sabemos, hoy en día somos más conscientes que las enfermedades también tienen que ver con las emociones, también tiene que ver con lo que consumimos a nivel mental y emocional, ¿no? Entonces, se hablaba hace tiempo del estilo de vida y entonces el estilo de vida solo era cómo me visto y qué como, o a qué lugares voy. Y no,
No, también es, y por eso quería yo entrevistarte en esta fecha, sobre todo en enero, que tenemos tantos propósitos y tenemos tantas ganas, es esa magia de enero que nos motiva a ser mejores de alguna forma, ¿no? Y cómo podemos de verdad hacer de nuestro año, de nuestra vida, algo mejor en ese aspecto en el que tú estás especializada, en nuestras emociones, en qué consumimos, no solamente en lo que comemos. Claro, es una súper buena pregunta, muy interesante. Ya hace poquito justo hacía un live con respecto a este tema, porque queremos en enero, bueno, transformar completamente nuestra vida y que ya no sea lo de antes, y empezamos al gym y empezamos a comer más sano y empezamos, bueno, con toda esta serie de propósitos, como bien mencionabas, ¿no? Y queremos comernos el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que te llenas de propósitos y te llenas de objetivos y al poco tiempo el trabajo, tu ritmo de vida, pues vuelves a caer en los mismos patrones y en los mismos hábitos de siempre. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, tanto a mis seguidores como a mis pacientes, es ir paulatinamente, porque no podemos adquirir un hábito desde la rudeza hacia nosotros mismos. Y eso sucede mucho al principio cuando intentamos hacer estas transformaciones, que nos queremos poner a super a dieta, voy a dejar completamente el pan y que somos bien radicales. ¿Y qué va a pasar? Que no se va a hacer un hábito sustentable a través del tiempo. Para que sea un hábito sustentable en el tiempo necesitamos practicarlo como mínimo 60 días. Entonces, antes se decía que eran 21 días, pero ya está comprobado que con 21 días no es suficiente. Entonces, lo que verdaderamente sostiene todas estas transformaciones y todos estos hábitos nuevos que creemos que queremos generar es la disciplina. Porque muchas personas también dicen, es que con la motivación es suficiente, estoy súper motivado ahora sí a cambiar. No, porque va a haber días que no vas a tener ganas, que vas a estar cansado, que van a sucederte cosas que van a hacer que no tengas esa motivación del inicio. Entonces creo que aquí dos factores importantísimos, que es que todo es un proceso, ¿no? Que es paulatino, que todas las transformaciones necesitan cambios paulatinos. Y yo lo que les recomiendo siempre es ponerse objetivos a corto plazo muy alcanzables. Por decirte, yo que corría maratones, no quieras correr un maratón en un mes, porque requiere de un entrenamiento, requiere de un proceso. Y este proceso es tiempo, y este proceso son avances, ¿no? Cada semana, cada mes, que van requiriendo de diferentes esfuerzos de tu parte, ¿no? Entonces, de diferente de disciplina, ¿no? Entonces, creo que uno, aprender que la vida son procesos, aprender también que hay que hacer las transformaciones de forma paulatina, ¿no? Otra cosa es la disciplina. Y el último punto que siempre me gusta mencionarles para que todos estos hábitos que queremos alcanzar y todas estas transformaciones, cuando empiece el año, es también sostener la incomodidad. Porque pasa mucho que al no ver los cambios inmediatamente, porque vivimos en una sociedad de la inmediatez, lo sueltas. Como no bajé 15 kilos en un mes, pues sigo comiendo como antes. Como no alcancé este objetivo rápido, pues lo suelto y sigo viviendo como antes. Entonces, algo importantísimo también es sostener esta incomodidad y el amor propio. El motivo más importante por el cual tú vas a realizar todo esto es porque te quieres. Entonces, ahí cambia todo, ¿sabes, Pili? Porque al final es bien importante el motivo por el cual vas a hacer estas transformaciones. Si vas a hacer la dieta porque odio mi lonja, pues ahí ya están haciendo desde una energía negativa y nada de lo que es negativo va a florecer. Entonces la invitación también aquí es a reflexionar desde qué lugar estamos haciendo esta transformación, ¿no? Y otra pregunta que quisiera hacerte, querida, porque a veces en el caso de las personas, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, ¿no? Platicaba con otra invitada, pues a veces no quieres, a veces de verdad la enfermedad te consume en el sentido de estás harta, estás cansada, estás enojada, ¿no? A una persona como tú, ¿no? Que me decías, pues choqueante porque yo llevaba un estilo de vida saludable. ¿Cómo poder acompañar a estas personas y cómo poder aportarles algo que sea de verdad, sí, efectivo, que les sirva
y no el típico choro de, ay, guerrera, ¿no? No, ¿cómo poder acompañarles? Justo, fíjate que algo con lo que estoy, yo siempre les digo, yo no soy una guerrera. Mi tratamiento me requirió ciertos esfuerzos físicos, mentales y emocionales, pero ninguna solución, como les decía hace un momento con respecto a la motivación, no a la motivación, ninguna solución viene desde la guerra y desde el rechazo y desde el odio. Yo creo que el cáncer es la enfermedad del amor. Te hace ir tan profundo, te hace ir hacia adentro tan profundamente, que lo más importante es tomar tu enfermedad desde el amor y aprender a recibir desde fuera, ¿no? Creo que es una enfermedad bien importante que nos hace replantearnos la vida completamente. Entonces, el acompañamiento sin duda no va a ser de vas a emprender una guerra, al contrario, como yo les digo, vas a emprender el camino del ser. O sea, cáncer es el camino del ser, cáncer, camino del ser, ¿no? Entonces, al final el cáncer es la invitación a ir hacia adentro y a reconocer primero el amor propio que les mencionaba hace un momento, ¿no? Para mí el cáncer fue justo el camino de autoconocimiento y de reconocimiento de mi ser como primer lugar, porque sobre todo a las mujeres nos pasa mucho que empezamos a desvivirnos por nuestros hijos, por nuestro esposo, nuestro trabajo, o sea, somos tan de darnos que empezamos a perdernos en el camino. Entonces, en mi experiencia con todas las pacientes que he ido atendiendo a lo largo de este tiempo, yo te puedo decir que la mayoría, uno, se sienten súper mujeres todopoderosas, yo resuelvo todo, y dos, se dan de más, no tienen ese momento y ese espacio para sí mismas. Entonces, al final, al frenarte en seco esta enfermedad, no tienes de otra más que aprender a recibir y aprender a darte a ti lo que necesitas, ¿no? Entonces yo creo que en vez de emprender una guerra en contra del cáncer, tenemos que emprender un camino de amor propio. ¿Cuál sería, en tu experiencia, un consejo muy básico de, obviamente hay que seguirte en tus redes, yo lo hago y de verdad que pues sí, es muy, muy constructivo y también te abraza, ¿no? Te abraza escucharte, pero ¿qué nos puedes compartir a la gente que nos está viendo ahora? Una forma muy básica de empezar, para poder empezar a ser conscientes sobre, ok, ojalá que no, por supuesto que Dios no lo quiera, pero si soy susceptible a tener cáncer, ¿cómo puedo ir sí, teniendo un estilo de vida también en el sentido interior para poder prevenirlo, para poder afrontarlo de la mejor manera? Totalmente, es una excelente pregunta, Pili. Mira, en primer lugar, no hay prevención. Imagínate yo, o sea, no hay prevención en el cáncer. Yo creo que hay reducción de riesgo en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer es llevar un estilo de vida saludable. Y nos hemos confundido y nos han hecho creer que el estilo de vida, como yo pensaba antes, tiene únicamente que ver con comer saludable y con hacer deporte. Y no, como explorábamos al inicio, tiene que ver también con la calidad de pensamientos y la calidad de vida que tú estás teniendo. Yo a mis pacientes las voy llevando de la mano y el primer eslabón de toda esta cadena de transformación de estilo de vida, claro que tiene que ver con la alimentación y el deporte, tiene que ver con la calidad del agua que tomas, la calidad de los alimentos que estás ingiriendo, o sea, que sean lo más limpios posibles, ¿no? La calidad del ambiente en el que vives. Si vives en un lugar cercano a radiaciones, a antenas que tengan una radiación profunda, si tienes una televisión en tu habitación, si estás en contacto todo el día con el teléfono, si te duermes, ponerlo en modo avión. Esas son cosas muy fáciles y más físicas, por decirlo de alguna manera. Pero la parte profunda, que es a la que pocas pacientes llegan y que pocas pacientes quieren explorar, es la parte emocional. Te tienes que echar un clavado a tu vida. Cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer de cualquier tipo, no se presentó el tumor de un día a otro. Fue un proceso, fue el desarrollo tumoral que tomó aproximadamente entre 5 y 7 años en desarrollarse. Entonces yo les pregunto a todas mis pacientes, ¿qué pasó hace 5 años en tu vida que causó un shock biológico que pudo haber vulnerado tu cuerpo, bajando el sistema inmunológico, que fue tan fuerte esta impresión, este impacto, fue tan recurrente que hizo que se vulnerara tu sistema inmunológico, ¿no?
Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué clase de pensamientos y de emociones estamos teniendo? ¿Y qué tanto estamos nosotros eligiendo los pensamientos? Porque las elecciones no es nada más de comerme el pan o no. También es elegir qué quiero pensar y qué no quiero pensar y darnos cuenta, ¿no? Hacernos conscientes que sí tenemos nosotros el poder de decisión sobre qué pensamientos y qué emociones queremos sentir, ¿no? Eso está increíble, querida. Y ya por último, porque sí, hay personas que tenemos la mente muy rápida y entonces, Sí, sí, pues sí, sí. ya cuando te das cuenta que tienes un pensamiento negativo es porque ya está ahí. ¿Cómo poder controlar ese pensamiento negativo cuando ya está ahí? Porque puedes controlar no decir, puedes controlar no ver a alguien o algo, no exponerte a una situación física que sabes que te hace daño, pero los pensamientos. Es una gran pregunta, querida Pili. Mira, yo creo que tenemos que aprender a autorregularnos, ¿no? Primero, el primer camino, obviamente, pues es ir a terapia, conocerte. ¿Por qué estoy teniendo este tipo de pensamientos? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué estoy generando estos pensamientos? Eso es en primer lugar, ¿no? Y eso obviamente siempre es con un acompañamiento de algún terapeuta para que funjan como un espejo y tú puedas conocerte, ¿no? Regularmente todo este tipo de pensamientos provienen generalmente de traumas desde nuestra infancia, ¿no? O provienen derivados de la vida que has ido teniendo, ¿no? De miedos, frustraciones, de cómo te educaron, cómo te formaron, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas por las cuales tú viviste o atravesaste, ¿no? Han hecho que tengas ciertos miedos, ciertas preocupaciones y ciertos traumas, ¿no? Entonces, hay que ir a la sanación de ese trauma, ¿no? Hay que ir a la sanación de todo lo que ha ido produciéndose a través de tu vida para encontrar la raíz del pensamiento. El cáncer de mama está muy relacionado a temas de nido. ¿A qué voy con esto? Si eres diestra, el cáncer de mama del lado izquierdo tiene que ver con el nido que tú estás formando. Hijos, proyectos, mascotas, ¿no? Que fueron frustrados o que fallecieron o que no has alcanzado el tener tú tu propio nido. Y por otro lado, el cáncer de mama del lado derecho es de la familia o del origen del que tú provienes, pero también tiene que ver con tu pareja. Te puedo decir un ejemplo, no sé, una paciente que tuve hace un tiempo tenía cáncer de mama del pecho izquierdo y yo veo pacientes todos los días, bastantes pacientes, y siempre les hago la misma pregunta y siempre no hay una sola que no haya tenido un tema relacionado a estos aspectos que te digo, ¿no? Esto es como un gran approach sobre lo cual, si tú eres diagnosticada o si has tenido esta situación, pues estés muy pendiente. Entonces, esta mujer había vivido el secuestro de su hija. La recuperaron, vivió bien, pero el shock fue tan importante que a los 5 años la diagnosticamos con cáncer de mama. ¿A qué voy con esto? Que, a ver, hay diferentes tipos de cáncer, hay diferentes tipos de impactos biológicos, pero en puntual con el cáncer de mama, tienes que aprender qué es un pensamiento relacionado a tu nido. Por ejemplo, otras mujeres han tenido abortos o no han logrado formar su propia familia o vienen de un padre maltratador, en fin, o sea, siempre el cáncer de mama tiene que ver con tu nido y con tu entorno familiar. Entonces, ¿dónde viene la sanación o cómo me trabajo? ¿No? Primero, por supuesto, acudiendo a algún especialista y algún experto, pero entendiendo, ¿no? De dónde surgió mi pensamiento, ¿no? Entonces, empezar a trabajar y empezar a sanar y empezar sobre todo a perdonar, ¿no? Porque muchas veces es esta falta de perdón, ¿no? Que nos hace sentir estas emociones que nos hacen, pues, de alguna manera vulnerar nuestro sistema inmunológico. Para mí, pues siendo una especialista en nutrición y siendo enfocada estando tan enfocada en la ciencia, para mí era bien difícil el enfrentarme a esto, ¿no? Porque al final era descubrir la raíz por la cual me había enfermado. Yo decía, es que no puede ser que sea una emoción, no puede ser que tenga que ver con eso. Para mí era como algo esotérico y como algo como, ¿no? Cuando me enfrento a esto y cuando empiezo a sanarlo y cuando empiezo a trabajarlo, me doy cuenta que sí va por ahí y me doy cuenta
el 95% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama han atravesado por una situación de las que te cuento a nivel emocional. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, tienes que sentarte literalmente con un especialista o tú sola a ver qué ha pasado en tu vida, ¿no? Gracias, querida Brenda, se nos acaba el tiempo, pero de verdad que te agradezco mucho esta charla tan productiva y por supuesto que vamos a compartir tus redes sociales para que más personas puedan unirse a tu trabajo y puedan seguirte. Gracias. Gracias, Pili. Espero que sea fructífero para todos y feliz 2024. Feliz 2024. Nos vemos la próxima. Bye. Bye, gracias. Hasta luego.